Hemos hablado últimamente de la inteligencia, hemos hablado de la voluntad con sus dos tipos de inclinaciones, espontáneas y deliberada, que es el acto libre, y hemos hablado de la libertad. Nos interesa ahora estudiar un poquito más el tema de la afectividad, es decir, es la voluntad, esa afectividad que tenemos inferior, que también compartimos con los animales, con las pasiones, ¿verdad? Todo conocimiento va a provocar una reacción. En los animales, el conocimiento sensitivo, la sensación, provoca las pasiones. Y en el ser humano también, decíamos, tiene otra instancia. En el ser humano, tanto el conocimiento sensible inmediato como el conocimiento intelectual va a provocar el movimiento de la afectividad con todos sus estratos, que ahora lo recordaremos un poquito. Pero quería de entrada recordar una frase que me parece muy feliz de José Ortega y Gasset, este gran filósofo español, que dice: somos antes que otra cosa un sistema nato de preferencias y desdenes. El corazón, máquina de preferir y desdeñar, es el soporte de nuestra personalidad. Somos sobre todo un sistema nato de preferencias y desdenes que nos califica. Digamos, el perfil de una persona es qué estructura tiene de afectos. Y hemos visto, vamos a recordar un poco para ponerlo en orden, porque como son tantas cosas, hemos dicho que en la estructura de los afectos está una base instintiva que compartimos con los animales y que se mueve. Un instinto de supervivencia, un instinto de comer, un instinto del sexo, un instinto de la comodidad, también se podría decir, ¿no? Eso es lo más instintivo, lo más abajo. Sobre eso, cada uno con su experiencia personal ha creado un abanico de afectos, porque a mí me gusta la música, me apasiona el rugby, por ejemplo, y luego además todas las amistades, todos los amores personales y también muchos otros amores. Yo, por ejemplo, quiero ser una buena persona, o quiero ser un héroe, o quiero ser una persona honorable, o no sé, muchas otras cosas que incluso así un poquito más generales pueden ser para mí unos ideales de vida, algo que yo amo. Y todo eso está como por debajo de nuestra conducta, en distintos niveles, ¿verdad? Lo instintivo, los afectos adquiridos, y además, todavía no lo hemos mencionado, aquello que poníamos como base de la voluntad subnatura, o sea, de aquello que la voluntad trae de suyo ya puesto. Todos queremos ser felices, todos queremos realizarnos como personas, todos queremos ser queridos, Bueno, pues estos son lo que podría decir unos anhelos vagos que realmente están en el fondo de la personalidad de cualquiera. Y todas estas cosas tan variadas están por debajo. Y cuando la conciencia están empujando algunas, porque puede ser que yo, por ejemplo, a media tarde tenga hambre o a media mañana, y hay algo que me está empujando, así espontáneamente, sin más, me está empujando. O puede ser que ante algo que yo percibo, por ejemplo un olor de una panadería, un rico olor de pan, se me despierte el hambre, ¿no? Se me muevan todos aquellos. O puede ser que de repente alguien habla de música y suscita mi atención y mi interés, porque me interesa muchísimo la música, me apasiona. Entonces inmediatamente tengo una especie de deseo, esa inclinación que tengo por ahí se me activa, ¿no? Mucho más fuertemente, se me pone en primera línea. Bueno, está todo esto. Y estas cosas pueden entrar en conflicto también, porque no siempre son compatibles, A lo mejor estoy apasionado tocando el piano, pero tengo apetito. A lo mejor estoy tan apasionado que me da lo mismo el apetito. O a lo mejor me provoca tanto el apetito que dejo de tocar el piano, por mucho que me guste, ¿no? Bien. Todo esto es un mundo con sus conflictos, tanto a nivel, digamos, el conflicto que se puede dar entre la razón y los impulsos pasionales, como el conflicto que se pueden dar entre los distintos, el abanico de amores, afectos, intereses, inclinaciones que tengo ahí, Claro, como esto realmente determina mucho la personalidad, el perfil ya de acción de quién es una persona depende mucho de cuáles son los amores dominantes, de cuáles son los amores dominantes. Claro, si el amor dominante de mi vida es el alcohol, que puede ser en un momento dado, ¿no? Porque eso ha crecido tanto que se me impone, bueno, pero realmente me da un perfil, ¿no? Me derrota los demás amores, ¿no? Y quizá, pues,
pero puede ser lo contrario también. Es decir, que una persona quiera tanto a sus hijos que es capaz de sacrificarse de una manera increíble, ¿no? Una persona también puede ser la ambición, lo que le mueve, que también le hace sacrificarse de una manera increíble. Nosotros los cristianos queremos que nos mueva tanto el amor de Dios y el amor a los demás que ponga en orden todos los demás amores. Ese es el orden de la personalidad que nosotros queremos. Incluso viene muy a cuento el recordar que San Agustín, con una famosa frase, dice que la virtud, en un sentido amplio, es decir, la perfección humana, consiste en el orden de los amores, es decir, que prevalezcan los más importantes. Si en una persona prevalece el amor de Dios, que realmente ama a Dios, por don de Dios, que solo puede ser don de Dios, sobre todo, y ama tanto al prójimo, también es un don de Dios, que eso le ordena la conducta, diríamos, todo lo demás va a su sitio. Eso es lo ideal. Bien. Este fondo afectivo, claro, está expuesto a muchas cosas y tiene variaciones, tiene variaciones de muchos tipos. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, de sexo, no queremos lo mismo, es decir, los varones que las mujeres no queremos exactamente igual de la misma manera, aunque no son tan distintos, pero bueno, hay matices, lo propio de un sentido femenino, de un sentido masculino, no se ven las cosas exactamente de la misma manera, y hay matices en los afectos y en las preferencias, por ejemplo, ¿no? Hay matices evidentemente con la edad. No es lo mismo, no tiene los mismos intereses, pero ya no cosas, si metiéramos mucho la inteligencia ya no serían cosas espontáneas, ¿verdad? Pero una persona, diríamos, que está en la plenitud de sus facultades y con ganas de guerra, vamos a decir, de hacer cosas y de pasarlo bien, claro, no percibe las cosas de la misma manera una persona que está un poco cansada y que se cuida un poco sobre lo que quiere hacer y en qué lío se quiere meter, que es lo que le puede pasar a una persona mayor, claro, no reacciona de la misma manera. Evidentemente, tampoco se reacciona de la misma manera si una persona está llena de salud o está enfermo. Ahí tenía aquí una cita muy simpática de Edgar Allan Poe, que aparece en un cuento, El hombre de la multitud, en el inicio del cuento, pero que lo designa estupendamente. Después de varios meses de enfermedad, me sentía convaleciente y con el retorno de mis fuerzas notaba esa agradable disposición que es el reverso exacto del ennui, o sea, del aburrimiento, dicho en francés, el aburrimiento. Notaba ahora, como me estoy recuperando, noto la agradable disposición, dice, disposición llena de apetencia, de ganas de hacer cosas. Sentía un interés sereno, pero inquisitivo hacia todo lo que me rodeaba. Estoy bien y recupero el interés por las cosas. Estoy mal, estoy bajo, estoy derrotado, entonces pierdo el interés por las cosas. Evidentemente, la afectividad nuestra, el fondo afectivo, pues está más vivo o menos vivo, es más poderoso o menos poderoso, según todos estos factores. Hay también ligeras variaciones de lo que podría ser los biorritmos. Los biorritmos tienen una influencia sobre nuestro estado de ánimo, por tanto también sobre nuestra afectividad, la viveza de nuestra afectividad. No es lo mismo la primera hora del día que la última hora del día. La luz, y la luz solar especialmente, estimula, nos hace estar más activos, nos hace estar más activos en general, con variaciones, ¿no? Y después también, por las estaciones, también donde hay estaciones pueden suponer un cierto cambio de tono vital, que influye en la afectividad. Podríamos decir los años 20, los años 30 del siglo pasado, aunque el tema es más antiguo, una rama de la psicología se dedicó a estudiar si había algunas características del carácter de las personas que se podían explicar por su configuración física. Es lo que se llama la caracterología. Y se ponían distintos ejemplos, ¿verdad? Los típicos ejemplos de influencia de, digamos, la dimensión corporal o cómo es el cuerpo en la manera de ser y la manera de reaccionar afectivamente y la manera de obrar en conducta, eran tres. Es decir, la persona atlética, la persona, diríamos, no atlética, sino más bien, pues digamos, con pocas fuerzas, y la persona más bien gruesa y... Claro, es evidente que reaccionan de manera distinta. Una persona gruesa por una vez ponerse a correr, ¿no? Y una persona atlética, quizá las cosas que le suponen un reto le estimulan, mientras que una persona que se siente con pocas fuerzas, pues prefiere tener pocos retos, porque ya hace bastante con hacer lo que tiene que hacer, con las pocas fuerzas que tiene, ¿no? Evidentemente ya se ve
que son cosas un poco mezcladas, porque no es simplemente una disposición corporal, es que también va acompañada de, vamos a decir, de unos ciertos razonamientos, de unos ciertos planteamientos mentales, ¿no? Evidentemente. Con todo, bueno, esto, después de dar unas cuantas vueltas, esta caracterología desapareció. Entre otras cosas, porque no se puede trabajar científicamente, es decir, no se consiguieron resolver esto mediante estadísticas o mediante pruebas experimentales que consiguieran establecer, por ejemplo, unos cuadros y determinar, fuera de lo que es obvio y de lo que cualquiera entendemos, no llegó más allí y ahí ha desaparecido. Hubo también, bueno, el tema del carácter dio mucho de sí, porque efectivamente ya el propio Aristóteles, sobre todo los discípulos, Teofrasto, por ejemplo, habían advertido que hay diferentes caracteres en las personas, que están un poco tipificados. Un poco difícil de reducir esto, digamos, a algo experimental y una clasificación científica seria, pero, bueno, ha habido también otros intentos de tipificar la personalidad, que tiene algo que ver con rasgos interiores, rasgos afectivos. Quizá la obra más influente, en este sentido más influyente, ha sido la del francés Le Sen, que escribió una caracterología sobre el carácter y que distinguía tres características. Uno es la emotividad, si una persona es emotiva o no emotiva. Otra, diríamos, la repercusión afectiva, si es inmediata o se retarda. El impacto, si es inmediato, personas que reaccionan enseguida, o personas que son lentas. La resonancia se llama exactamente, la resonancia afectiva. Y el tercero, la actividad, si una persona es activa o no activa. Con estas tres dobles, es decir, si una persona es emotiva, no emotiva, activa, no activa, si es primaria o secundaria, con esto se hacían clasificaciones, por ejemplo, que se utilizaba muchísimo en la educación durante más de 30 años. Y los niños se hacía una especie de perfil. Este niño es primario o secundario. Reacciona inmediatamente o las cosas le van quedando y le van haciendo mella poco a poco, ¿no? Lo segundo es si es activo o no activo, si le gusta moverse o no moverse. Y lo tercero, si es emotivo o no emotivo. Entonces, claro, según estas características, pues salían tipos de personalidad. Si encontramos una persona que no es activa, que no es emotiva y que es secundario, tenemos una persona abúlica, que no se va a mover por nada. Todo lo contrario. Si tenemos una persona que es activa, que es emotiva y que además es inmediato, o sea, tiene las cosas una repercusión inmediata, tenemos lo que antiguamente se llamaba una persona sanguinaria, o digamos, o una persona que se lanza enseguida por las cosas. Mientras que, por ejemplo, si tenemos una persona que es activa, que es emotiva y que tiene una resonancia retardada, es decir, no es primario sino secundario, tendríamos una persona apasionada, un apasionado. Bien, esto da lugar también a unas ciertas clasificaciones que han tenido una cierta utilidad en la enseñanza, aunque luego tampoco no se sabe muy bien cómo aplicar todo esto, aparte de lo obvio, y que ciertamente describen algo de la personalidad, nos permiten conocer un poco mejor la personalidad humana. Bien, es verdad que, como pasaba en general con toda la caracterología, también es muy difícil de someter a medida experimental y, por tanto, no es muy preciso. Fuera de algunas ideas generales más o menos interesantes, no se puede llegar más allá. Bien, todo esto que hemos explicado es un poco la estructura del fondo afectivo y cómo este fondo afectivo también está afectado por muchas cosas, que hace que aquello se mueva más o menos. Y también que al final define realmente el perfil de las personas y la importancia que tiene la estructura de los amores, cuáles son los amores dominantes.